Capítulo 12. Los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel hijo de Sealtiel y con Jesúa fueron estos: Seraya, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Idó, Ginetoy, Abías, Mijamín, Maadías, Bilgá, Semaya, Joyarib, Jedayá, Salú, Amoc, Hilquías y Jedayá. Esos fueron los jefes de los sacerdotes y de sus hermanos en los tiempos de Jesúa. Y los levitas fueron Jesúa, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, quien dirigía las canciones de agradecimiento junto con sus hermanos. Y sus hermanos Bacbuquías y Uní estaban enfrente de ellos sirviendo de guardias. Jesúa fue padre de Joyaquim. Joyaquim fue padre de Eliasib. Y Eliasib fue padre de Joyadá. Joyadá fue padre de Jonatán, y Jonatán fue padre de Jadúa. En los días de Joyaquim, estos fueron los sacerdotes, los jefes de las casas paternas. De la casa de Seraya, Meraya. De la casa de Jeremías, Ananías. De la casa de Esdras, Mesulam. De la casa de Amarías, Jehoanán. De la casa de Maluquí, Jonatán. De la casa de Sebanías, José. De la casa de Harim, Adná. De la casa de Merayot, Elcai. De la casa de Idó, Zacarías. De la casa de Ginetón, Mesulam. De la casa de Abías, Zicri. De la casa de Miniamín. De la casa de Moadías, Piltai. De la casa de Bilgá, Samúa. De la casa de Semaya, Jeonatán. De la casa de Joyarib, Matenai. De la casa de Jedayá, Usí. De la casa de Salai, Calai. De la casa de Amoc, Eber. De la casa de Hilquías, Asabías. Y de la casa de Jedayá, Netanel. Los jefes de las casas paternas de los levitas, así como los sacerdotes, fueron inscritos en los días de Eliasib, Joyadá, Joanán y Jadúa, es decir, hasta el reinado de Darío el persa. Los levitas que eran jefes de las casas paternas fueron inscritos en el libro de los registros históricos hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel. Y sus hermanos se ponían enfrente de ellos para alabar a Dios y darle gracias siguiendo las instrucciones de David, el hombre del Dios verdadero. Un grupo de guardias estaba al lado de otro grupo de guardias. Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulam, Talmón y Acub estaban de guardia como porteros, vigilando los cuartos de almacén junto a las puertas del templo. Ellos realizaron su servicio en los días de Joyaquim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote y copista Esdras. Pues bien, para la inauguración de las murallas de Jerusalén, fueron a buscar a los levitas a todos los lugares donde vivían. Los trajeron a Jerusalén para celebrar la inauguración con alegría, con canciones de agradecimiento, con címbalos, con instrumentos de cuerda y con arpas. Y se reunieron los hijos de los cantores procedentes del distrito, de los alrededores de Jerusalén, de los poblados de los netofatitas, de Bet Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, pues los cantores se habían construido poblados alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos, y también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Entonces hice que los príncipes de Judá subieran a la muralla. Además, organicé 2 grandes coros para dar gracias y 2 procesiones que fueran siguiéndolos. Uno de los coros se fue a la derecha y siguió caminando sobre la muralla hacia la puerta de los montones de ceniza. Osaya y la mitad de los príncipes de Judá fueron detrás de ellos, además de Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaya y Jeremías. Y con ellos iban algunos de los hijos de los sacerdotes que llevaban las trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaya, hijo de Matanías, hijo de Micaya, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaya, Azarel,
Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá y Ananí. Ellos iban con los instrumentos musicales de David, el hombre del Dios verdadero. Y el copista Esdras iba delante de ellos. Desde la puerta de la fuente siguieron de frente por encima de la escalera de la ciudad de David, pasando por la subida de la muralla, y siguieron más arriba de la casa de David hasta la puerta del agua al este. El otro coro encargado de dar gracias fue en dirección contraria, y yo lo fui siguiendo sobre la muralla con la otra mitad de la gente. Pasaron la torre de los hornos, siguieron por el muro ancho, pasaron la puerta de Efraín y continuaron por la puerta de la ciudad vieja, la puerta del pescado, la torre de Ananel y la torre de Mea. Luego siguieron por la puerta de las ovejas y llegaron a la puerta de la guardia, donde se detuvieron. Finalmente, los dos coros encargados de dar gracias se detuvieron ante la casa del Dios verdadero. También nos detuvimos yo y la mitad de los gobernantes subordinados que estaban conmigo, y los sacerdotes Eliakim, Maaseya, Miniamín, Micaya, Elioenai, Zacarías y Ananías, que llevaban las trompetas, así como Maaseya, Semaya, Eleazar, Usí, Johanán, Malquilla, Elam y Eser. Y los cantores cantaban con fuerza bajo la dirección de Israías. En aquel día ofrecieron muchos sacrificios y estuvieron muy contentos, pues el Dios verdadero los llenó de gran alegría. Las mujeres y los niños también estuvieron muy contentos. Era tanta la alegría que había en Jerusalén que podía oírse desde lejos. Ese día se nombraron encargados de los almacenes para las contribuciones, las primicias y las décimas partes. Allí debían almacenar la parte del producto de los campos de las ciudades que según la ley les correspondía a los sacerdotes y los levitas. Todo Judá estaba feliz debido a los sacerdotes y los levitas que prestaban servicio. Y ellos empezaron a cumplir con el servicio a su Dios y con la obligación de realizar purificaciones, igual que lo hicieron los cantores y los porteros, según las instrucciones de David y su hijo Salomón. Porque tiempo atrás, en los días de David y Asaf, había directores que dirigían a los cantores y también las canciones de alabanza y agradecimiento a Dios. Y durante los días de Zorobabel y durante los días de Nehemías, todo Israel daba la parte que les correspondía a los cantores y a los porteros, según las necesidades diarias. También daba la parte que les correspondía a los levitas, y los levitas, a su vez, daban la parte que les correspondía a los descendientes de Aarón. Capítulo 13. Ese día se le leyó al pueblo el libro de Moisés. Y vieron que decía que nunca se debía admitir ni a los ammonitas ni a los moabitas en la congregación del Dios verdadero, ya que ellos no habían recibido a los israelitas con pan y agua. Al contrario, le habían pagado a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios convirtió aquella maldición en una bendición. Así que en cuanto el pueblo oyó la ley, empezó a separar de Israel a todos los de origen extranjero. Antes de eso, el sacerdote que estaba a cargo de los cuartos de almacén de la casa de nuestro Dios era Eliasib, que era pariente de Tobías. Eliasib le había facilitado a Tobías un cuarto grande de almacén. Allí se guardaba antes la ofrenda de grano, el olíbano, los utensilios y la 10ª parte de los cereales, del vino nuevo y del aceite que les correspondía a los levitas, a los cantores y a los porteros. Allí también se guardaba la contribución para los sacerdotes. Durante todo ese tiempo yo no estuve en Jerusalén, porque en el año 32 del rey Artajerjes de Babilonia, yo había vuelto a donde estaba el rey. Sin embargo, algún tiempo después le pedí permiso para ausentarme. Entonces, regresé a Jerusalén y me di cuenta de la barbaridad que Eliasib había hecho para complacer a Tobías. Le había facilitado un cuarto de almacén en el patio de la casa del Dios verdadero. Esto me indignó tanto que arrojé todos los muebles de Tobías fuera del cuarto de almacén.
Después ordené que limpiaran los cuartos de almacén y volví a poner allí los utensilios de la casa del Dios verdadero, la ofrenda de grano y el olíbano. También me enteré de que los levitas no habían estado recibiendo la parte que les correspondía. Por eso los levitas y los cantores que servían allí se habían tenido que ir, cada uno a su propio campo. Así que reprendí a los gobernantes subordinados y les dije: ¿por qué permitieron que se descuidara la casa del Dios verdadero? Luego reuní a los que se habían ido e hice que volvieran a realizar sus funciones. Y todo Judá llevó la 10ª parte de los cereales, del vino nuevo y del aceite a los cuartos de almacén. Entonces puse al sacerdote Selemías, al copista Sadoc y a Pedaya, uno de los levitas, a cargo de los cuartos de almacén. El ayudante de ellos era Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. A todos se les consideraba hombres de confianza. Ellos tenían la responsabilidad de entregarles a sus hermanos la parte que le correspondía a cada uno. Dios mío, acuérdate de mí y de lo que he hecho en este asunto. No borres de tu memoria el amor leal que he demostrado por tu casa y por los servicios que se realizan en ella. En aquellos días vi que había gente que pisaba los lagares de vino en sábado, que recogía cereales y los cargaba en burros, y que traía a Jerusalén vino, uvas, higos y todo tipo de productos en sábado. Así que les advertí que dejaran de vender provisiones en ese día. Además, los tirios que vivían en la ciudad traían pescado y mercancías de todo tipo, y se lo vendían a la gente de Judá. Lo hacían en Jerusalén en sábado. Así que reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿pero cómo se atreven a cometer esta gran maldad de profanar el sábado? Eso fue lo que hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios nos mandó todas estas desgracias a nosotros y también a la ciudad. ¿Y ahora ustedes se ponen a profanar el sábado? ¿Acaso quieren hacer que Dios se enoje todavía más con Israel? Así que en cuanto las sombras empezaron a cubrir las puertas de Jerusalén, antes de que comenzara el sábado, ordené que se cerraran y que no se abrieran hasta que terminara el sábado. También puse a algunos de mis ayudantes a vigilar las puertas para que nadie trajera ninguna mercancía en sábado. Por eso los comerciantes y los vendedores de todo tipo de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén 1 o 2 veces. Entonces les advertí: ¿qué hacen aquí? Si vuelven a pasar la noche enfrente de la muralla, los echaré de aquí a la fuerza. A partir de entonces dejaron de venir en sábado. Además, les dije a los levitas que debían purificarse con regularidad y venir a vigilar las puertas para que el sábado se mantuviera santo. Oh Dios mío, acuérdate también de esto y ténmelo en cuenta. Tú que estás lleno de amor leal, ten compasión de mí. Por ese entonces, también vi que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, ammonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaba asdodeo, y la otra mitad el idioma de otros pueblos, pero ninguno de ellos sabía hablar el idioma de los judíos. Así que reprendí a esos judíos y los maldije. Golpeé a algunos de los hombres y les arranqué los cabellos, y los hice jurar por Dios. Les dije: no casarán a sus hijas con los hijos de ellos. Tampoco casarán a sus hijos con las hijas de ellos, ni se casarán ustedes con ellas. ¿No fue esa la razón por la que pecó el rey Salomón de Israel? Entre muchas otras naciones no hubo un rey como él. Su Dios lo amaba, y por eso lo hizo rey de todo Israel. A pesar de eso, incluso a él lo hicieron pecar sus esposas extranjeras. No puedo creer que ustedes se hayan atrevido a cometer esta gran maldad. ¿Cómo han podido serle infieles a Dios casándose con mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, el horonita. De modo que lo eché de mi lado. Dios mío, acuérdate de ellos, pues han contaminado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas.
Yo purifiqué al pueblo de toda contaminación extranjera, y organicé las responsabilidades de los sacerdotes y de los levitas, de cada uno según su servicio. También hice preparativos relacionados con los turnos para traer la leña y con los primeros frutos maduros. Dios mío, acuérdate de mí para bien.